Dios te bendiga grandemente. Te quiero preguntar, ¿te preocupas por los que están enfermos? ¿Sientes compasión por ellos? ¿Crees que Dios les puede sanar y sientes que debes orar por ellos? La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho, pero así como hay una oración eficaz que puede resultar en la sanidad del enfermo, también hay oraciones ineficaces. Sin duda alguna, las enfermedades son de las cosas que más entristecen y afligen el corazón del hombre. Quien está enfermo no solamente debe lidiar con el dolor físico, sino también con la aflicción que trae la enfermedad consigo. Pero como Dios no es indiferente al dolor ni al sufrimiento del hombre, como en todo, también en las enfermedades nos ha dado salida. Mateo capítulo 14, versículo 14 dice: Y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Todo enfermo necesita ayuda, y a todo enfermo se le debe prestar ayuda. La mayoría, cuando enfermamos, lo primero que hacemos es acudir al médico o a la farmacia más cercana en busca de ayuda para la enfermedad. Pero, ¿qué dice la Biblia? Santiago capítulo 5, versículos 14 al 16 dice: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hagamos la siguiente pregunta: ¿qué debe hacer una persona enferma? La Biblia es muy clara en cuanto a esto. Lo que debe hacer una persona enferma es pedir ayuda. Te preguntarás, ¿pero pedir ayuda a quién? La Biblia nos acaba de decir lo siguiente: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La voluntad de Dios es que hayan personas dentro de su pueblo que estén dispuestas a orar por los enfermos y que cumplan con los siguientes 3 requisitos bíblicos para hacerlo. Primero, si oras por sanidad en un enfermo, debes hacerlo con fe en el nombre de Jesús. Y aunque podemos usar aceite para ungir al enfermo, siempre y cuando esto sea posible, para simbolizar la acción del Espíritu Santo sobre él, es la oración que se hace con fe la que servirá para la sanidad del enfermo, como lo dice el versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Además, Santiago capítulo 1, versículos 6 al 7 dice: Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. La oración por sanidad debe fluir de una vida de fe, de alguien que cree la palabra de Dios. Si vas a orar por un enfermo y no crees que Dios contesta las oraciones, lo estás haciendo de manera incorrecta. La oración de fe se basa en las promesas de Dios. Te preguntarás, ¿pero qué se necesita para orar con fe? Necesitamos estar en la palabra de Dios constantemente, leyéndola, escuchando a Dios, dejando que Él nos recuerde sus promesas y sus verdades. Para hacer una oración de fe, necesitamos creer sin vacilar la palabra de Dios. Segundo, si oras por sanidad en un enfermo, debes tratar con el pecado. Si eres quien va a orar, debes afrontar el pecado en tu vida. Santiago capítulo 5, versículo 16 en la primera parte dice: Confesaos vuestras ofensas unos a otros
y orad unos por otros para que seáis sanados. Debes saber que el pecado es una barrera a las bendiciones de Dios y a la sanidad de Dios. La oración eficaz debe proceder de un corazón limpio, libre de pecado. La persona por quien vas a orar debe afrontar el pecado en su vida. No significa que todo el que esté enfermo está viviendo en pecado, pero si no afrontamos el pecado, es difícil que llegue la sanidad. Debes entender que el pecado es enemigo de Dios, enemigo de tu salud, enemigo de tu felicidad y enemigo de tu vida. Al tratar con el pecado, trataremos con la causa, pues la enfermedad es muchas veces solo el efecto. Reconozcámoslo, pidamos perdón y apartémonos de él. Y tercero, la oración por sanidad debe hacerla una persona justa, un hombre o una mujer justa. Santiago capítulo 5, versículo 16 en su segunda parte dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, respondamos la siguiente pregunta. ¿Quién es una persona justa? Son personas sabias, comprometidas con el Señor Jesucristo, cuyo estilo de vida es la obediencia a Dios. No son perfectos, pero desean andar delante de Dios en obediencia y haciendo su voluntad. Escucha bien lo que te diré. Cuando alguien te dice, ora por mí, acaba de expresar confianza en ti. Acaba de expresar confianza en tu relación con Dios. Acaba de expresar confianza en cómo andas delante de Él. Y acaba de expresar confianza en tu capacidad de comunicar el problema de ellos a Dios. Debemos llegar al punto en que el enfermo piense de nosotros lo siguiente: lo llamaré a él o a ella, porque sé que orará con fe. Su corazón es limpio, lleva una vida de obediencia y creo que Dios le escuchará lo que pide. Esto es una gran responsabilidad. Seamos personas de fe, con un corazón limpio y una vida justa. Viviendo así, no te alcanzarás a imaginar cómo Dios te usará. Dios te bendiga grandemente. Si este mensaje fue de edificación para tu vida, apóyanos compartiéndolo. Suscríbete al canal, síguenos en nuestras redes sociales y no olvides dejar tu comentario. Gracias por tu tiempo.